Hoy tenemos unboxing, ya hace tiempo que no hacía uno y bueno, el otro día pedí esto en Amazon. Son unas tarjetitas de Pantone y os estaréis preguntando para qué he pedido esto. Y es que últimamente he visto por Instagram que hay como un reto, que la verdad no sé quién lo empezó, no tengo ni idea, pero bueno, hay un reto en el que tienes que ir pintando cada una de estas tarjetitas con lo que tú quieras. La gracia de esto es que cada tarjeta tiene un color, entonces puedes ir pintando lo que te dé la gana con ese color de fondo. Yo me he pedido la versión en alemán, pero porque era más baratita y trae 100 tarjetas. Como veis, por delante tiene el color y abajo pone el nombre del color y un número. Y por detrás es como una postal. Yo la idea que tengo es hacer varias tarjetas con diferentes temáticas. Por poneros un ejemplo, imaginaos 5 tarjetas de paisaje, otras 5 de comida, otras 5 de flores y así ir rellenando todas las tarjetas. Probablemente haga un vídeo pintando algunas, así que ya lo veréis. Me encantó también la cajita en la que vienen porque así lo puedes tener organizado. No sé si os acordáis que en el anterior estudio blog estuve haciendo unas pegatinas y quería enseñaros cómo me ha quedado porque ya las tengo impresas y la verdad que me han gustado un montón. También aproveché para digitalizar estas de aquí para incluirlas como regalo en los pedidos. Y bueno, si me seguís por Instagram habréis visto que ahora estoy con el reto de los 6 fan art. Y para los que no tengáis ni idea de qué es esto, simplemente tienes que dibujar 6 personajes de lo que quieras en tu estilo. Yo lo estoy haciendo de chicas Disney y para la última chica os pregunté por Instagram para que decidierais vosotros. Las últimas que quedaron fueron Pocahontas y Mérida y finalmente ganó Mérida. Así que voy a dibujarla. Como veis, me cojo algunas imágenes de referencia para que me sea un poco más fácil dibujarla. Si queréis ver cómo quedan al final, o sea, cómo queda el coloreado y eso, las voy a estar subiendo por Instagram, que os lo dejo por aquí, por si aún no me seguís por allí. También todos los enlaces a mis redes, a los materiales que uso y esas cosas, siempre os lo dejo en la cajita de descripción por si os interesa algo. Así ha quedado Mérida. Como veis es un boceto en plan en sucio. Todavía me quedaría limpiarlo y todo el tema. Pero bueno, quería enseñaros cómo había quedado. Y ahora me voy a poner a empaquetar pedidos, que esto me lleva un ratito porque a mí me gusta añadir algunos detalles o escribir a mano algo, que se vea que hay un trabajo detrás y es algo más personalizado, no es compro esto y me llega, sino que hay un poco más de cariño, por así decirlo, tanto en los productos, que como sabéis los hago yo, como en el embalaje y eso. Es como una manera de agradeceros que apoyéis mi trabajo
y por eso me gusta poner estos detallitos, escribir algo a mano. Y aunque todavía no puedo invertir en más cositas que me gustaría añadir, pero bueno, poco a poco. Yo creo que este tipo de productos como que tienen un valor añadido porque te está llevando como un pedacito del artesano o artista. No sé si me explico. Pero bueno, esa es mi opinión y la verdad que espero poder transmitir ese mensaje en todos los pedidos. Todavía estoy en el proceso de aprendizaje de cómo enviar las cosas y todo eso. Pero bueno, a medida que hago los pedidos, pues voy aprendiendo algo nuevo. Y así espero poder ir ofreciendo una mejor experiencia cada vez. Por cierto, si os gusta este tipo de vídeos, os dejo por aquí una lista de reproducción por si la queréis ver después de este vídeo.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, os haya relajado, os haya acompañado en vuestras tareas, sea lo que sea. Espero que os haya gustado y si es así, no olvides dejarme un like y nos vemos en el próximo vídeo.